¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer. Si han encontrado, personalmente es bueno que lean la Biblia, pero es muy bueno cuando vienen a leer en la iglesia también. Desde el 1 vamos a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Yo practiqué mucho, pero me estoy equivocando otra vez. Voy a empezar otra vez a volver a leer el capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaban con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado Bernabé, y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaron quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado la doctrina del Señor. Hasta aquí hemos leído. Las personas que creen en Jesús, juntos reunidos, oyen la palabra, tienen servicio. Hay momentos que oran personalmente cuando también tienen servicios enfocados a la Biblia, aceptando la palabra que está dentro de la Biblia. Humanamente, lo que de ninguna manera podemos tener, hasta esa etapa nosotros alcanzamos y nuestra vida cambia. Surge la manifestación. Luego, mediante nuestro ser, hay una manifestación del Evangelio. En el planeta viven muchas personas. No todos ellos conocen a Dios. Y no porque todos vayan a la iglesia, van al cielo. Mediante el Señor Jesús tiene que obtener el perdón del pecado. Yo desde pequeño he ido a la iglesia. Cuando iba con los amigos, iba a hacer lo malo, comía frutas ajenas y pensé que tenía muchos pecados. Y después, congregando a la iglesia, cuando oía la palabra, yo oía el sermón y continuamente el pecado me zarandeaba y yo me afligía mucho. Pero era algo maravilloso. Continuamente cuando yo iba leyendo la Biblia, que era lo que la Biblia decía, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y que el Señor Jesús, aquella muerte del Señor Jesús, había
perdonado nuestros pecados y que si creíamos en esa palabra nos podríamos despojar del pecado. Discúlpeme, hice muchas cosas malas, cometí pecado. Yo, para mí, aquella palabra era una gran bendición. No se imaginan el gozo que me llegó. Yo cometí pecado, hice lo malo y todo eso. Mediante Jesucristo fue lavado. Yo quedé limpio, quedé santo. Y la vida que yo vivía, yo podía obtener una gran fuerza. Luego, en la siguiente etapa, después de leer la Biblia, cuando supe que obtuve el perdón del pecado, para obtener el perdón de mis pecados, el Señor Jesús que fue crucificado, yo me sentía muy, muy agradecido por ese hecho. Yo naturalmente iba a la iglesia para oír la palabra. Yo mientras que leía la Biblia, aumentaba más la información, lo que más conocía de la Biblia. Y yo antes, cuando era pequeño, iba a la iglesia, iba después de unos meses, pero en mi corazón la palabra estaba viva y me guiaba. Yo experimenté mucho sobre eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Cuando yo oía simplemente esta palabra, tuve miedo. ¿Qué pasa cuando me castiguen? Decía. Pero en el 24, cuando yo leí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando cometía pecado era un pecador, pero Dios nos dice justo en esta palabra. Cuando nos dice justo, significa que no existe pecado. Hemos cometido pecado, pero ¿cómo es que puede dejar de haber pecado? El Señor Jesús, cuando fue crucificado, todo pecado, Él me perdonó. Me sentía muy, muy agradecido en gran manera. Mis pecados habían sido perdonados. Era una gran realidad, era una verdad. En ese momento yo cantaba a menudo, obteniendo el perdón del pecado. Después de haber conocido al Señor Jesús, todo lo mío ha cambiado. Aquella canción, mediante mi corazón, el camino que ahora me dirijo es el camino del cielo. Mediante la sangre del Señor he obtenido el perdón del pecado. Todo lo mío cambió. Por su sangre fui redimido. El Señor es mi salvación. No hay ninguna condenación en mí. Esta canción hemos cantado en muchas ocasiones, pero las veces que cantamos me siento agradecido, me siento contento y contento. Cuando yo era pequeño, yo quería ser pastor, pero ahora no se nota, pero cuando yo era pequeño no hablaba muy bien, no encajaba ni atrás ni adelante. Y cuando yo hablaba, durante la clase, cuando yo leía algo, todos se burlaban y se reían de mí. Yo tenía una hermana, me decía, Oksu, tú hablas así. De ninguna manera pienses ser pastor.
Yo, aunque no sea pastor, aunque sea querer imitar a un pastor, yo, después de ser pastor, por el pecado perdido, sufriendo, hay mucha gente que sufre. Yo quería anunciar el Evangelio. Qué bueno sería si, qué agradecidos realmente se sentirían después de que pasaba el tiempo. En la mayoría de las iglesias, los miembros dicen que son pecadores. Cuando por si acaso nos encontramos con alguien, a veces, a pesar de que digan que obtuvieron el perdón del pecado, yo les oigo y están equivocados. Yendo a la iglesia, si no han obtenido el perdón del pecado, se atormentan. Yo, desde ese momento, poco a poco, leyendo más la palabra, cómo es que el pecado es perdonado, profundamente me puse a pensar en esa realidad. He hecho lo malo, he comido el caqui, he comido la manzana. Y cómo es que aquel pecado malo, estos pecados tan malos, pero yo, en la Biblia, sobre la redención, sobre el perdón de mis pecados, leyendo, yo me sentí muy contento. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, sea 10, sea 100, me he encontrado con mucha gente. Pero los pastores de la iglesia también dicen que somos pecadores. Cuando leemos la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El versículo que le sigue, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! No sabía que existía tal palabra. Me peleaba, mentía, comía el caqui en la casa ajena. Todos estos pecados por el Señor Jesús nos salvó y mediante la gracia del Señor gratuitamente hemos sido justificados. Si Dios bromea, realmente si fuese mentira, no pudiera creer. ¿Cómo va a ser perdonado? ¿Cómo? Pero el Señor a quien creemos no bromea. No es el que miente. No nos bromea con nuestra alma. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la gracia del Señor hemos sido justificados. Entonces, todas las personas que creen en el Señor Jesús han sido lavados de sus pecados. Y luego, cuando yo voy congregando a la iglesia, el pastor dice que es pecador, el anciano, el diácono. Señor, perdone a este pecador tan sucio. No, eso no es así. Por lo cual, aunque no he podido ir a muchas iglesias de Corea,
recorriendo a 3, 4 iglesias. En casi todas las iglesias dicen que son pecadores. ¿Será que ese pastor no leyó la Biblia? Casi todos dicen que son pecadores, casi todos dicen, los miembros dicen que son pecadores. Pero otra cosa, no podría creer, pero yo dije que yo creer en la palabra que aparece en la Biblia. Yo eso sí quiero creer. Esto está conectado con con nuestra vida, con nuestra salvación. Y Dios no es un mentiroso para los hombres. Y lo que sale de su boca, nada cae al suelo. Por lo cual, otra cosa, bueno, no sé cómo son los pastores ancianos, pero es correcto de que mi pecado ha sido perdonado. Dios no miente. En la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta aquí son pecadores. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pero cuando entramos en el 24, el pecado muere. No sé si ha comido el veneno y murió. No sé cómo murió, pero el pecado murió. Señores, tenía mucho miedo de ir al infierno cometiendo muchos pecados, pero mi pecado desapareció. Desapareció. Deseaba derramar las lágrimas. Me conmovía. Yo quería ser pastor desde pequeño, pero mi hermana me dijo, Oksu, no pienses ser pastor. Es que yo no sé hablar bien y todos se ríen cuando yo hablo. Y todos se ríen de mí. No puedo hablar bien. Entonces me dijo mi hermana, no pienses ni te imagines ser pastor. Yo dije por sí mismo, si yo predico de esta manera, todos se reirán así acabará el sermón. Yo también dije eso, pero por el pecado, en casi la mayoría de las iglesias, los miembros se angustian por el pecado, sufren. Yo iba al campo ajeno a comer manzanas, caqui. He cometido muchos de aquellos pecados. Pensaba que debería ir al infierno. Leyendo la Biblia era algo maravilloso. Si Dios bromease o mintiese, yo no le creería si es un ser así. Pero Dios no es capaz de mentir, es un Dios todopoderoso, es Dios omnipotente. Él, mediante la Biblia, me ha hablado a mí. Mi pecado ha sido perdonado. Si la palabra de Dios que está en la Biblia, por más que hablen los teólogos más famosos, es una mentira. Es verdad que el pecado ha sido perdonado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es una palabra que encaja, es una palabra que yo necesito. El Señor que ha mencionado esto habrá mentido. El Señor Jesús murió en la cruz. ¿Será que el Señor habrá bromeado? Todos mis pecados
han sido perdonados por el Señor Jesús. Yo me siento muy agradecido, conociendo perfectamente cuando les iba contando cómo el pecado fue perdonado. La gente entiende muy bien y ellos también dicen que fueron perdonados. En Seúl tenemos la iglesia de Gangnam. Decimos la iglesia Gangnam porque está en Gangnam. Esta iglesia, después de que se erigió, otros pastores dicen que son pecadores y no encajan con nosotros. Si decimos no tengo pecado en esa iglesia, no, no cometiste pecado, no cometiste pecado, no me mientas. Sí, cometí pecado. Entonces eres un pecador. ¿Por qué dices que no tienes pecado? Mediante la sangre del Señor fui lavado. ¿Tuviste? ¿Se nota que ha sido lavado? Y yo le dije, no se nota para nada, pero en la Biblia, yo creo en la Biblia, y en la Biblia, si el Señor dice que me lavó, es correcto que me lavó. ¿Tú no cometes pecado? Sí, hasta eso me lavó. ¿Cómo tú sabes? En la Biblia dice que me ha lavado. Y de esa manera, Pastor Oxupar se ha convertido en una secta porque dice que no tiene pecado. Si yo digo lo que dice la Biblia, le dicen que es un secta. En la mayoría de las iglesias dice que tienen pecado. Los pastores dicen, este pecador tan sucio, oro para recibir la obra del Señor Jesús, creyendo en el Señor Jesús. Casi la mayoría. Y así empecé la iglesia. Una iglesia en donde le reconocen a uno que obtuvo el perdón del pecado. En la misión Buenas Nuevas nada más reconocen que han obtenido el perdón del pecado. En todas las iglesias dicen que son pecadores. ¿Para qué creer en el Señor Jesús si sigue siendo pecador? Es algo absurdo lo que dicen, ¿verdad? Desde Génesis, detalladamente yo iba leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los versículos que tenían que ver con el pecado yo leía, yo memorizaba en el baño, en la casa, cuando abría mi boca, iba contando cómo había obtenido el perdón del pecado. Sin embargo, debería pensar esa persona que no obtuvo el perdón del pecado en la iglesia. Esto no se refiere a mí, sino es la palabra de Dios. La Biblia dice, el Señor Jesús vino a esta tierra para el perdón de nuestros pecados, ¿correcto? Y para perdonar nuestro pecado murió sobre la cruz. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Reconocemos que han cometido pecado, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tenemos miedo porque Oxupar solamente habla de esos versículos, ¿eh? No es así. Le he leído otros versículos y después me pongo a leer esto. Yo, si solamente supiese esto, no conocería en dónde está la Biblia, pero leyendo por entero, por la sangre del Señor Jesús, claramente mi pecado ha sido perdonado. En la mayoría de la iglesia de Corea, ahora los pastores dicen que son pecadores. Cuando yo vivía en Sonsan, no sé, ¿será que el pastor no me veía bien, no me conocía, pero hizo un anuncio que porque me subí en el bus, me darían el castigo de no poder participar en la Santa Cena? ¿Castigo? ¿A qué se refiere? Que no podría participar en la Santa Cena, que el pecador no puede participar en la Santa Cena. De repente salió una voz en mí.
El pastor tiene dos hijas y tiene el menor que es su hijo varón, pero sus dos hijas, él las envía al colegio de Daegu porque dice que el colegio de Sonsan no es bueno. Entonces iba al colegio de Daegu y cada sábado vuelve en bus a Sonsan. Y los domingos después del servicio comiendo el almuerzo, ellas en bus van a Daegu. Sus hijas cada semana, cada domingo por la tarde, regularmente se sube cada domingo. No tengo dinero. Yo así por casualidad me subí. Y así me dio el castigo. Por más que yo me ponía a ver, su hija, pastor, quería decirle eso. No sabía ni qué se trataba ese castigo. ¿Qué es ese castigo? Usted no puede participar a la Santa Cena. Y su hija hasta aquí tenía ganas de decirle, pero tengo que decir esto, ¿sí o no? Entonces me convertí en un maldito. Y me callé y vine. Cada domingo. Ahora, desayunando, almorzando después del servicio, van hasta Daegu. Siempre se suben, sí, al bus para irse a Daegu. Yo no tengo ni motivo para subirme, no tengo dinero. No sé, parece que estaba apurado y me subí una vez y era domingo, que me daría castigo para no participar en la Santa Cena. No hacen ni todos los días, sino que una o dos veces al año. No era un gran problema, pero en mi corazón y su hija, hasta aquí tenía deseo de decirle, pero igual no podemos decir eso, ¿verdad? Me callé, me aguanté. ¿Cuál era el problema? Todo eso, bueno, dejamos a un lado. Pero estaba atormentado por una cosa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así dice la Biblia. Hoy, tantos pastores en Seúl enseñan de que son pecadores. Obviamente, dicen que son pecadores, claro, ¿verdad? Aquel pecado. Entonces, yo he erigido una nueva iglesia. Decimos que obtuvimos el perdón del pecado. Hay muchos que vienen y ya no dicen que son pecadores, dicen que obtuvieron el perdón del pecado en la iglesia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es tan claro. Y el Señor ha dicho, justos. ¿Por qué? Los pastores enseñan de que somos pecadores. Desde ese momento, Pastor Oxupar se convirtió en un secta, mejor que uno que sea de primera. No tenía vergüenza. Es porque ellos no saben, pues. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Es cierto que yo cometí pecado, que hice lo malo, pero el Señor Jesucristo fue crucificado por mis pecados, nos redimió y ahora mis pecados han sido lavados y el Señor me ha dicho justo. Oxupar, tú eres justo. Realmente yo he sido justificado. Todo lo que el Señor es, Dios le dice que son justos, deben aceptar simplemente. De repente me convertí en un secta. No sé ni por qué.
porque obtuve el perdón del pecado. ¿Quién entonces iría al cielo si porque obtuvimos el perdón del pecado decimos que somos secta? Realmente me siento agradecido a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando les expliqué de que el pecado ha sido perdonado, ellos dijeron el sí y creyeron. No se imaginan lo agradecido que me siento por ello. En el mundo suelen decir que le quieren alzar sobre los hombros. Ay, imagínense si le alzo a un joven y me caigo. Aunque no le podría alzar sobre mis hombros, sea lo que fuera, yo quisiera realmente concederle a ellos. Señores, un pastor por el alma de uno. Cuando yo voy predicando la palabra, oyen la palabra como un ser como yo y después cuando creen de que el pecado ha sido perdonado, no se imaginan lo agradecido que me siento porque me van creyendo. Me siento agradecido, agradecido, pero en gran manera. Tengo mucho pecado. Cuando la gente dice eso me duele mucho en mi corazón. Ahora, recorriendo el mundo entero en esta ocasión, fui invitado y durante una semana prediqué la palabra. Mi especialidad es la redención, el perdón de los pecados. Saqué todo sobre la redención que está en la Biblia. Puede que unas 2 cosas me haya olvidado. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el Señor planificó en primer lugar, desde Adán y Eva éramos pecadores, ¿verdad? Realmente, no sé si no tenía nada que hacer, pero nos pasaron el pecado, Adán, Eva, por lo cual hemos sido pecadores desde que hemos nacido. Y tenemos la esencia del pecado. Mentimos, engañamos, robamos, comemos el caqui, la manzana, fácilmente de otros. Pero, qué maravilloso. Cuando leemos la Biblia, se nos cae la lágrima, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo quería memorizar esta palabra y las veces que yo iba por el camino yo memorizaba. Y hay tantas palabras sobre la redención. Sí, todos han cometido el pecado. No pueden alcanzar la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos redimió. No quiere decir que nos haya atrapado, sino que nos redimió, nos salvó y mediante la redención gratuitamente. El Señor nos dice justos. Entonces, no tenemos pecado. Ustedes piensan, yo cometí un gran pecado, ¿qué hago? El Señor, si les lavó, deben creer que les haya lavado dejando su pensamiento. En los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos ponernos delante del Señor, pero el Señor Jesucristo nos redimió, nos salvó y nuestro pecado ha sido perdonado por la gracia del Señor. Nos ha dicho justos. Es glorioso este sonido y estamos felices. Es una palabra que nos da tanta felicidad. Cuando recibo la maldición y cuando siento un dolor porque yo debería de estar perdido en medio de ese fuego, pero el Señor Jesucristo murió en la cruz y mi pecado ha sido lavado. Y yo, si me muero ahora, yo iría al cielo. Y yo me sentía agradecido ante el Señor Jesús. Después de obtener el perdón del pecado, no podía seguir sentado y me convertí en pastor. Y conté a todos los hermanos
cómo obtuve el perdón del pecado en Daegu, en Daejeon, con todo lo que me encontraba. Detalladamente le expliqué sobre el perdón del pecado. La gente abrieron sus ojos. Ahora no somos pecadores, mi pecado fue perdonado. ¿Y qué haremos del pecado que en adelante cometeremos? El Señor Jesús, cuando murió hace 2000 años y nos perdonó, todo el pecado realmente debería de perdonarse para que sea así. Porque si no es así, seríamos pecadores. Nos perdonó y de una vez para siempre entró al lugar santísimo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo cual, el Señor Jesús viene y nos ha lavado y gratuitamente. El Señor nos dice justos, no nos dice pecador. Tu pecado ha sido perdonado. El Señor Jesús te ha perdonado, ha sido lavado. Y en el himno dice, día feliz, el día que el Señor lavó todos mis pecados. Día feliz, día feliz, días feliz, 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 el Señor me lavó. No se imaginan lo maravilloso y lo conmovedor que es. Yo, la obra de anunciar el Evangelio, pero hoy en día muchas iglesias nos dicen que somos pecadores. ¿Por qué? Porque obtuvimos el perdón del pecado. Correctamente somos pecadores. Yo también puedo responder, cierto, somos pecadores porque cometimos pecado, pero somos pecadores, pero el Señor Jesús es correcto de que mis pecados los perdonó por completo. Sobre la cruz murió por mis pecados y si no hubiésemos sido lavados sería absurdo, pero en la Biblia dice que hemos sido lavados. ¿Ustedes la palabra de quién quisieran creer? ¿La palabra del Buda o la palabra de la Biblia? La palabra de la Biblia. Pero hoy en día muchos dicen que son pecadores. Dios se sentiría quebrantado. ¿Te gusta tanto ser pecador? Yo te lavé. Pero de igual manera sigues diciendo que eres pecador. Ya te lavé. Despierta. Créeme. Creo que así yo gritaría con el parlante si fuese Dios. Pero es maravilloso. No he podido confirmar todo, pero todos los miembros de la iglesia de Cagna confío de que son justos. Si sienten de que son pecadores y desconfían, búsquenme. Yo les voy a explicar cómo corre el arroyo, pero les voy a explicar muy bien. Se llenará en su corazón. Y como un pecador como yo, hasta ese himno conozco, este pecador como yo, obteniendo el perdón. Después, siendo justo ante el Señor, yo confío con toda confianza. Por su sangre obtuve redención. 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 El Señor Jesús me redimió. Aleluya. Unidos, juntos cantamos. Por su sangre obtuve redención. El Señor Jesús murió sobre la cruz y todos nuestros pecados. Ahora nos perdonó, más blanco que la nieve. De tal manera, todo muro entre Dios y nosotros se derrumbó. Y las personas que obtuvieron el perdón del pecado, cuando oramos en nombre del Señor Jesús, obra, se manifiesta, trabaja. No se imaginan cuánto lo hemos podido experimentar. Es maravilloso. Señores, yo le he hablado a muchos miembros y
También con todas las personas con quien me encontraba, le he contado cómo he obtenido el perdón del pecado. Fui a algunos países para predicar el evangelio y recibieron el perdón del pecado. Obteniendo el perdón del pecado, llorando, se gozaron y me sentí muy agradecido. No podía hablar, entonces llevé a un traductor y hablaba mediante aquel traductor y prediqué el evangelio. Me fui a muchos países. Puedo decir que fui a la mayoría de los países. Claro, son pequeños países, quisiera seguir predicando si tengo la oportunidad. Algo claro es, Pastor Oxupar nació como pecador y obtuvo el perdón del pecado, y mediante la sangre que el Señor derramó, mi pecado ha sido perdonado. Mediante aquella sangre obtuve la redención, puedo cantar. Obtuvimos el perdón del pecado. Con las dudas llenas en mi corazón, con un corazón en plenitud, cuando yo canto, por su sangre obtuve redención, redención, redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos cantamos. Por su sangre obtuve redención. ¿Ustedes obtuvieron redención? ¿Quieren cantar conmigo este himno? Vamos a cantar este himno. Rompiendo toda incredulidad del corazón, con un corazón pacífico. El que cantemos himno es porque por la sangre del Cordero hemos obtenido la redención. 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 El Señor Jesucristo me redimió mis pecados. Aleluya. Unidos cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Cuando cantamos este himno, al comienzo yo lloré muchísimo porque yo hice muchas cosas malas. Comí el caqui, la manzana en el campo ajeno. Hacía lo malo, mentía, tenía muchos pecados. Por el pecado pedía el perdón de los pecados. Pero cuando miraba la palabra, el Señor Jesús, Dios envió al Señor Jesús hizo para que perdone nuestro pecado. Y mi pecado ha sido perdonado. Desde ese momento, por su sangre, obtuvimos redención. Señores, alguien que no haya obtenido el perdón del pecado en la iglesia, sea cuando fuese, 12, 1, 2, venga cuando fuese, detalladamente yo le voy a explicar a aquella persona personalmente, a mucha gente, a muchos pastores le prediqué, obtuvieron el perdón del pecado y se gozaron. En mi corazón me conmoví. Pero algo penoso que es, hoy en día, muchos pastores, muchas iglesias dicen que son pecadores. El Señor no nos perdonó, sí nos perdonó. ¿Pero por qué son pecadores? Porque volvemos a cometer pecado. ¿Eso no nos perdonó? Eso también nos habrá perdonado. Cometemos pecado, somos pecadores, sí. No. Si nosotros nos ha perdonado, no somos pecadores. Tengo remordimiento de conciencia. No tengas remordimiento, no creas en ti. Cree en la palabra, mediante mi ser. Muchos pastores obtuvieron el perdón del pecado.
Cuando me encuentro, les vuelvo a predicar y predicar. Los pastores al último dicen, esto es la verdad. Claramente el Señor Jesús sobre la cruz murió por nuestros pecados y nuestros pecados han sido perdonados y así está escrito. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres justo, no tienes pecado. Así nos lo dice. Entonces nosotros, aquella palabra, deberíamos creerlo. Yo soy una persona con mucho pecado. Por la sangre del Señor Jesús obtuve el perdón del pecado. Un día, el Señor Jesús cuando murió en la cruz, murió por mi pecado ha sido perdonado. Entendí eso. No se imaginan lo feliz que me sentí. Después de ese día, ¿con quién me encontraba? ¿Quién sería el que no tiene pecado entre nosotros? ¿Quién sería el que deja de mentir? ¿Quién es el que no comete pecado? Todos cometieron pecado, pero el Señor Jesús realmente cargó nuestro pecado y así fue crucificado y nos perdonó. No soy más pecador. El Señor Jesús había hecho la eterna redención y aunque pasó 2000 años, sigue el poder del Señor y yo ya no soy pecador. ¿Con quién me encontraba? Así yo voy predicando la palabra. Durante la semana pasada también, yendo a aquellas iglesias, yo fui a anunciar el Evangelio hasta lugares lejanos. ¿A qué tanto? Pago un poquito el pasaje del avión. Y aunque yo no lleve el pasaje en ese país, me pagan todo. Y le agradezco yo gracias y lo recibo otra vez. Sí, me dan. Y ese corazón de agradecimiento, si yo no lo acepto, qué triste se sentirán. Bueno, el beneficio viene a mí, bueno, aunque es perjuicio para ellos, sí. Además, yo me subo en el avión, predico el evangelio al pastor y volví así. La iglesia obteniendo el perdón del pecado. Sí, era maravilloso. Viviendo como pecador. Después de que obtuve el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús, en mi corazón me sentí pero en paz. A menudo en nuestra iglesia hablamos sobre el perdón del pecado. Y cuando voy al exterior o cuando yo soy invitado, en la mayoría de las ocasiones predico esta palabra. Y detalladamente cuando yo le explico, el Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados, el himno. No hemos obtenido el perdón del pecado mediante el oro y la plata que desaparece, sino mediante el Cordero de Dios Jesucristo. Por esa sangre obtuvimos la redención. Señores, esto es el motivo pero más grande para agradecer esto mismo. El Hijo de Dios Jesús vino y se crucificó, derramó aquella sangre y se encargó, y nuestros pecados han sido perdonados. Eso es claro, pero demasiado claro. Ahora, tengo mucha edad, tengo más de 70, más de 80 años. Pero con salud, ando corriendo desde hace tiempo atrás, antes de cenar. Los hermanos, yo juego a la pelota, es muy divertido y mejora mucho la salud. Y soy bastante saludable ante el Señor. Si veo a gente de mi edad, están bastante viejos, pero a mí el Señor me ha dado un cuerpo saludable para anunciar el Evangelio. ¿Por qué habrá pasado ello? ¿Para que sea bueno?
cuando vaya a predicar el Evangelio, cuando sea bueno de predicar el Evangelio con salud, el Señor anunciando este Evangelio en todo el mundo. Desde mañana tenemos otro programa de otra campaña. No es que yo hago el programa, el pastor Park Young-jun hace el programa. Y no se imaginan lo agitado que me deja. Sí me siento agitado. ¿Qué tanto? Es que yo voy y me encanta pues. Cuando predico el Evangelio, los miembros se ponen felices, contentos. Soy un don nadie. Soy un don que tiene tanto pecado, tan sucio, y me ha permitido obtener el perdón del pecado y es conmovedor. Y quisiera vivir después de más de 500 años y voy predicando el Evangelio. Mucha gente ha obtenido el perdón de los pecados. Es una gracia de Jesucristo, una bendición, es el amor. Yo también, al comienzo, cuando oraba, decía, perdona a este pecador, siempre las veces que oraba. A veces, ¿qué pasa si voy al infierno? Yo no sabía si fui perdonado sí o no. Cuando yo leía la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Rápidamente memoricé porque me encantó. Una palabra como esta existe, pero ¿por qué dicen que son pecadores? Hoy en día en muchas iglesias, los pastores dicen que son pecadores. No, éramos pecadores, pero el Señor Jesús murió por nuestro pecado y nos perdonó. Y nos dice justos. La Biblia también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención tan buena, este perdón del pecado tan bueno. Hay tanta gente que no sabe y vive así. Qué pena nos causa. Cuando se encuentran con la gente, háblenle o tráiganlo junto a mí. Yo con todo corazón, dejando todo a un lado, enseñaré cómo obtener el perdón del pecado. Le diré para anunciar a otras personas. Miembros de nuestra iglesia ya han obtenido el perdón del pecado. La gente que nos rodea han obtenido el perdón del pecado. Dentro del límite, dentro del marco del perdón del pecado yo estoy viviendo. Es por la gracia del Señor Jesús. Y con toda convicción lo creo. El Señor Jesús, cuando vemos aquí en la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profeta y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Maná, en el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Limas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no necesitarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, la gente que molestaba cuando Pablo predicaba, había gente que se ponía en contra, pero con toda convicción, cuando iban predicando el Evangelio,
Dios obró y hubo mucha gente que recibió la salvación. Yo también. Anteriormente era expositor de campañas y recorría yo para realizar las campañas. En cada momento que ocurría eso, la idea principal siempre era el perdón del pecado. Iba a muchas iglesias, pero los hermanos de aquellas iglesias, los miembros, habían obtenido el perdón del pecado y me sentía agradecido. Las veces que tenga ocasión, desde mañana, he sido invitado a una iglesia. Voy a ir y durante una semana predicar la palabra, predicar este evangelio. Con solo pensar, me siento agradecido ante el Señor. Los hermanos de la iglesia entienden aunque yo esté ausente en esta iglesia, ¿verdad? Porque saben que fui a la campaña. No se quejan para nada. Hay mucha gente que ora por mí para que haya mucha gente reciba la salvación del pecado mediante el pastor. Eso también es grandioso. Nosotros cultivamos, vamos al trabajo para comer y vivir. Eso es importante, pero más importante que ello es despojarse del pecado. Alrededor de ustedes, la gente que puede que vaya o no vaya a la iglesia. Si alguien que no obtuvo el perdón del pecado deben anunciar. Si no pueden, nosotros le vamos a predicar. Obteniendo el perdón del pecado, la vida que les queda. Viviendo con el Señor Jesús. Una vida bendita, gloriosa si viven. No habría algo mejor que ello. Y cuando, siendo viejo, se vayan de este mundo y si alaban al Señor. Algunos dicen, vamos a vernos en el río que está al oriente del cielo. Yo voy a ir antes. Hay gente que dice eso. Ante el Señor, con la esperanza del cielo vivimos y me siento agradecido. No hay nadie que no haya cometido pecado, pero por la sangre del Señor Jesús nuestro pecado ha sido perdonado. Y nos hace entender que nuestro pecado ha sido perdonado para que ya no podamos sufrir por el pecado y podamos vivir una vida bendita. Pero qué pena en gran manera. En este país también, en muchísimas iglesias, el pastor dice que es pecador y hay muchos que sufren por el pecado. Señores, el Señor Jesús murió por nuestros pecados, no fue en vano, nos perdonó. Y el que digan que son pecadores está equivocado. Y a ellos también se les debe anunciar el Evangelio. Y de esa manera queremos que obteniendo el perdón del pecado puedan ser siervos y vayan al cielo. Yo obtuve el perdón del pecado y me sentí muy feliz. En toda mi vida viví por el Evangelio. Ahora también me siento feliz, contento. No podría ni contar quiénes son de tanto que hay, pero he sido feliz, he estado contento. Y cuando una persona sufre en medio del pecado, sufre y esa figura en el que vuelve después del perdón del pecado me hace sentir gran satisfacción. Ustedes también con quienes se encuentren, prediquen el Evangelio y prediquen de que nos ha perdonado y de que más personas puedan ir al cielo en lugar de ir al infierno. ¿Harán así? Muchas gracias.